Bueno, pues encantados de estar aquí hoy en esta mesa en la que la pata más importante es que vamos a hablar desde la perspectiva de las propias personas que somos pacientes. Vamos a hablar de muchas cosas, principalmente de participación, de datos, de trabajo en red, de toda esa labor que cada vez se habla más hoy en día, del trabajo que podemos hacer las organizaciones de pacientes en este ámbito. Y para hacerlo voy a hablar con dos personas expertas. Por un lado tengo a Patricia Pico de FEFCI, la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil. Hola, buenos días. Bienvenida, Patricia. Y por otro lado tengo a Manuel Estevez de Asotrame, la Asociación Gallega de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas. Buenos días. Pues primero, para empezar, me gustaría que muy brevemente os presentarais vuestras respectivas asociaciones. Patricia. Vale, bueno, pues la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil está compuesta por 23 asociaciones de familias repartidas por todo el territorio. En nuestro caso, nuestras asociaciones prestan la atención directa a las familias que son diagnosticadas con un cáncer infantil, están en los hospitales, prestan ayuda psicológica, social, educativa, prestan ayuda a los desplazamientos que estaban comentando en otras mesas, la importancia de los tratamientos cuando son fuera de tu hogar, de tu comunidad de residencia, y la federación aúna las reclamaciones que estamos viendo en los diferentes territorios. Vemos que hay una inequidad en determinadas cuestiones. La Federación elabora estudios y encuestas a las cuales transmitimos a las administraciones para poder subsanar eso. Genial. ¿Y Manuel? Bueno, pues nosotros, sobre todo, brindar el apoyo a familias, a los pacientes, evidentemente, pero sin olvidarnos siempre de las familias y de las personas cuidadoras, que creemos que siempre, bueno, no se le hace a veces tanto caso y tienen que estar en el centro también de todo esto, porque están igual de afectadas. Brindamos apoyo psicológico, psicosocial, básicamente. También a través de viviendas de estancia temporal, porque son tratamientos que a veces pues, requiere que no estés cerca de casa y luego hacemos una labor de concienciación sobre donación de médula ósea, porque creemos que es muy importante, porque no quizá pues bueno hay mucho desconocimiento sobre cómo es el proceso. Y creemos que es muy importante estar pues eso, informando a futuras generaciones para normalizar y que todo el mundo, cuantos más donantes de médula ósea tengamos en España y en el mundo, más opciones habrá para muchas personas. Y también pues colaboramos cuando podemos o cuando pues tenemos la oportunidad en proyectos de investigación. Siempre intentamos estar en Genial. eso. Pues sin duda es un trabajo duro y un trabajo arduo el que tenemos las organizaciones de pacientes. Una de las múltiples patas que tocamos y que cada vez se habla más es el tema de la participación. Cada vez hay más estudios, cada vez hay más información que nos dice lo importante que es que los propios pacientes participemos a varios niveles, macro, meso y micro. En el ámbito macro, que es con el que vamos a empezar, es en qué contexto estamos ahora desde la participación. Cada vez se nos tiene más en cuenta, cada vez se nos quiere integrar más, pero quizás todavía no estamos ahí. Entonces, Patricia, si quieres, empezamos contigo. Desde vuestra perspectiva, desde vuestra organización, ¿cómo veis en qué momento nos encontramos de participación de pacientes en políticas públicas, en evaluación, en proyectos, en...? Es verdad que en nuestra experiencia estamos muy coordinados de la mano con el Ministerio de Sanidad, participamos como comité de expertos en la estrategia en cáncer y en la de cuidados paliativos, pero no dejamos de estar en un segundo paso. Deberíamos de empezar a participar en la planificación previa de esas estrategias para poder dar la perspectiva de los pacientes, porque obviamente la parte clínica es fundamental, pero implican otra serie de cuestiones como puede ser la emocional, la psicosocial que comentaba Manuel, que también es importante a la hora de tomar ciertas decisiones.
Sin duda. Y Manuel, desde vuestra perspectiva, ¿cómo lo veis? Sí, también es, bueno, yo creo que vamos un poco, creo que a todos nos pasa de una manera similar, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que poner un poco el foco también en quizá a veces, evidentemente, pues siempre sin intervenir en la parte clínica, pero también pensar en cómo quiere vivir el paciente su enfermedad, cómo quiere llevar ese proceso. Justo, y comentaba Patricia, desde la plataforma nosotros también tenemos una experiencia muy similar porque participamos muchas veces en planes, en proyectos, en normativas, pero nuestra experiencia suele ser que esa participación es al final del proceso, es decir, ya se tiene todo hecho, ya se tiene todo planteado y en el último momento nos dicen, hey, ¿qué os parece todo este proyecto? Bueno, pues que igual hay muchas cosas que se podrían cambiar desde el principio o que no se ha tenido en cuenta multiplicidad de casuísticas que tenemos en nuestras respectivas organizaciones. Entonces, me gustaría también que me dierais un poco de perspectiva, en este caso empiezo por Manuel, por no ir como una pelota de tenis. ¿Qué crees que podemos aportar desde las organizaciones en este ámbito? Bueno, yo creo que al final en las organizaciones vivimos mucho el día a día de los pacientes. Entonces, realmente, pues eso, desde, pues hablamos en nuestro caso, ¿no? Desde la toxicidad, de cómo van llevando el día a día, de cómo le está afectando la parte, pues eso, el tener que dejar de trabajar, la falta de ingresos en la familia, pues bueno, creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta porque al final ya es suficientemente duro todo este proceso como para tener que estar pensando en cómo llegar a final de mes. Entonces, desde las asociaciones de pacientes tenemos que trabajar por estar al lado de estas familias y que se tenga en cuenta todo ese proceso, el proceso que hay fuera para luego, pues eso, cómo llevar los tratamientos y demás, ¿no? Pues, bueno, eso. No, sin duda, trasladar lo que es la vida real de los pacientes. Y en el caso, por ejemplo, de vuestra organización, que es más particular. Al final, el cáncer infantil no deja de ser una enfermedad rara. La alta complejidad que conlleva, como decía Manuel, en un adulto el diagnóstico te afecta a ti y también a la familia, pero no tan de golpe como en el caso del cáncer infantil, pues uno de los dos padres tiene que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de ese menor o adolescente. ¿Qué pasa con el resto de familiares? Los hermanos crecen de golpe, tienes que tirar de otras figuras como pueden ser abuelos, tíos, diferentes casuísticas. ¿Y quién mejor que los pacientes para poder defender sus necesidades? Pues en nuestro caso son padres, madres, supervivientes que lo han vivido en primera persona. Cuando lo vives en primera persona, tu perspectiva cambia y tienes una visión que complementa a las estrategias que ya elaboran. Sin duda. ¿Y qué consideras tú que todavía falta por hacer en este ámbito? Muchas cosas. Muchas cosas, sin duda. Ya existe mucha coordinación entre administraciones públicas, entidades del sector, sociedades científicas, que es fundamental ir de la mano de las sociedades médicas, porque al final ellos son los especialistas y son quienes mejor pueden asesorar a nuestros hijos. En nuestro caso, medicación es más compleja que entren nuevos medicamentos en la cartera de servicios o que accedan a ensayos clínicos, es mucho más complicado por ser menores de edad. Una infinidad de... Mucho trabajo por hacer. Sí, sí, en la POP, como comentábamos antes, percibimos muchas veces que nuestra participación acaba llegando en el último momento y a veces pues eso queda un poco como una cosa simbólica, una cosa muy estética, porque desde las administraciones se sabe que hay que involucrar a los pacientes, pero si se hace en el último momento, al final, ¿qué valor estamos aportando, ¿no? Desde la plataforma, de hecho, tenemos un proyecto que se llama Participación, que consiste precisamente en generar un modelo de excelencia para que las propias administraciones, o desde todos los ámbitos, las propias organizaciones que trabajan en este ámbito,
sepan cómo hacer de manera más excelente la involucración de pacientes, ¿no? Se llama participación, en nuestra propia web lo podéis encontrar. Manuel, vosotros, por ejemplo, ¿qué creéis que todavía tiene que cambiar para involucrar, para que esa participación sea de verdad efectiva? Bueno, yo creo que a veces incluso la formación hacia el paciente, porque muchas veces nos pasa cuando están hablando de nuestro caso y hablan a veces en un idioma que no entendemos, que entonces esa formación hacia los pacientes para poder entender quizá mejor el proceso, para sentirse un poco más partícipe, que creo que sí que es interesante, pues porque llegas a un mundo nuevo para el que nadie te prepara, porque no es imposible estar preparado para esto y muchas veces están hablando de ti y no te enteras de lo que están hablando de ti. Entonces sí que creo que eso es un punto pues que sí que tendríamos que trabajar desde las organizaciones de pacientes, desde las administraciones, sanidad, todo el mundo, para poder entender mejor nuestro proceso. Sin duda es una pata imprescindible la formación, porque al final hay mucha voluntad de querer cambiar las cosas y muchísimo conocimiento súper útil desde las organizaciones, de los propios pacientes, que se puede aportar y que puede mejorar muchísimo de las políticas sanitarias, pero es que, claro, la formación es una pata imprescindible. Desde la parte de los pacientes, como pacientes corresponsables, queremos aprender, pero necesitamos herramientas, pero también es importante la otra parte de formar a las propias administraciones, a los propios profesionales, para saber cómo ir involucrando cada vez mejor, cómo tener en cuenta otros factores como la accesibilidad, la diversidad, toda la variedad de contextos en los que se puede dar una enfermedad como el cáncer. Y retomando lo que se mencionaba en la mesa anterior sobre la importancia de medir, para nosotros en la POP siempre hablamos de que no tiene sentido medir por medir, es decir, no nos vale solo que se mida en números, porque bueno, pues podemos saber cuántas camas hay, cuántos pacientes se recibe, qué tiempo se dedica, pero para nosotros, desde la perspectiva de los pacientes, lo que nos interesa es la calidad de lo que se mide, si se está midiendo la calidad de vida. Y entonces aquí entramos en otro de los bloques que quería hablar con vosotros, que es el tema de los datos y la experiencia del paciente, porque hoy en día, con todo este cambio digital en el que nos estamos viendo sumergidos, vemos que hay muchísimo potencial para trabajar con nuestros datos, para acercar mucho más el tema de los datos a la experiencia de vida del paciente, y quería que me comentaseis qué realidades pensáis que todavía no están siendo bien recogidas desde las políticas públicas y cómo lo podemos cambiar. Patricia, por ejemplo. Al final, lo que comentabas antes es un cambio cultural. O sea, como organizaciones de pacientes cada vez estamos más formados, más especializados, hacemos recogida de datos cualitativos y cuantitativos, porque al final quien está en el hospital en el día a día son las familias, en nuestro caso los menores afectados, y como que ese cambio cultural tiene que llegar a las administraciones. Valoran mucho nuestra información, pero como que consideran que ya es el después. Y en ocasiones no es así. O sea, tú vas al Consejo Interterritorial y habla a las comunidades y parece que el sistema sanitario público está todo maravilloso, y luego vemos la realidad en nuestras asociaciones o en los hospitales y no tiene nada que ver. Entonces, eso afecta luego al propio tratamiento, al qué pasa después. En nuestro caso, por ejemplo, estamos trabajando mucho con el tema del seguimiento a largo superviviente, que el Ministerio aprobó un plan personalizado en diciembre del año pasado. A día de hoy hay 14 hospitales que tienen esa consulta. Para un joven adulto, saber qué va a pasar después, comentaban en las otras mesas, ya no es sobrevivir, es vivir con calidad. El saber si tienen que ir a unos especialistas determinados, si van a tener problemas de fertilidad, si van a necesitar rehabilitación porque debido a los efectos del tratamiento tiene una serie de secuelas adquiridas. Todo eso está a día de hoy cogido en pañales. Entonces, eso por un lado. Luego, los cuidados paliativos pediátricos, quitar el estigma de que es a final de vida, ¿no? No es a final de vida, es durante el tratamiento los necesito porque hay un pico de dolor, pues que puedan acceder a ellos sin que tenga que ver tu lugar de residencia.
queda mucho trabajo por hacer. No, sin duda, y además en vuestro caso concreto el tema de la edad es un factor súper determinante. Le comentaba a Manuel que en muchas comunidades la edad la edad que recomienda el Ministerio es hasta los 18 años estar en oncología pediátrica. En muchas comunidades pasan a los 14, a los 16. Todo el entorno hospitalario que eso conlleva, de aula hospitalaria, voluntariado, el ambiente, o sea, la decoración en las paredes, todo eso afecta al tratamiento. Y ya si pasas a adulto, tiene que haber una transición adecuada. No puede ser que de repente planten al paciente con una persona a lo mejor de 80 años o que no informen a los padres porque se supone que ya es adulto. Tiene que haber una transición adecuada entre oncología pediátrica y oncología de adulto y que haya una coordinación entre esos especialistas. No, desde luego. Y desde vuestra perspectiva, Manuel, ¿qué realidades crees que todavía no están siendo bien recogidas? Pues yo creo un poco en la misma línea, ¿no? Todo el post, ¿qué pasa después? ¿No? Porque nosotros, en nuestro caso, muchos de nuestros pacientes al final es gente que pues eso, tiene que convivir al final con una enfermedad genética contra el receptor durante toda su vida. En algún caso puede ser agudo, pero no, es una enfermedad que en muchos casos bueno, no es ni una enfermedad, pero no está recogida como enfermedad, es una secuela. Entonces, que también afecta a la hora de la discapacidad, de muchos trámites que luego tienes que hacer y que conlleva pues, que te vaya a acompañar absolutamente toda tu vida, te puede provocar muchos problemas, ¿no? Pues eso, el cómo es la reinserción después, ¿no? Un adulto que pues he dejado de trabajar durante 3, 4 años, ahora tengo que volver. ¿Cómo gestiono esto? Porque a nivel todos los problemas que puede causarte la medicación a nivel cognitivo. No sé, yo antes no necesitaba, ahora necesito la agenda del móvil a diario porque no me acuerdo de la mitad de las cosas. Entonces, son muchas cosas que no te preparan, no te cuentan y que de repente te encuentras con esa realidad el día que tienes que volver a trabajar. ¿Cómo gestiono de nuevo una jornada de 8 horas? Con la fatiga crónica que queda en muchos casos, con todos los problemas que conllevan todas estas medicaciones que evidentemente nos han salvado la vida, pero tienes que aprender a convivir de nuevo con toda esa nueva realidad. Y no es sencillo. No, totalmente. Desde la POP tenemos también un proyecto que se llama la escala CROBI, que precisamente lo que trata de medir es cómo, en nuestro caso la cronicidad, que será transversal a todas las patologías de cáncer, cómo desde los propios pacientes queremos saber lo que es importante para nosotros que se mida. En la escala CROBI tenemos como cuatro ámbitos diferentes, que es como el emocional, el psicológico, familiar, económico, laboral, porque la realidad es que una patología afecta a todos los ámbitos de tu vida. Y los biomarcadores son muy importantes, pero lo más importante es cómo cada persona maneja su enfermedad en su día a día. Su enfermedad, sus secuelas, la carga familiar. Al final es que para muchos pacientes es imprescindible conocer o dar a conocer cómo te afecta tu enfermedad. Hay contextos súper variados, depende de tu ámbito laboral, depende de tu edad, depende del tipo de patología y cómo te haya afectado, depende del impacto emocional que ha tenido, que eso también es una parte enorme de recibir un diagnóstico y de vivir con él durante cierto tiempo. ¿Cómo crees, Manuel, que podemos ayudar a identificar estas necesidades y estas desigualdades desde las asociaciones? Bueno, pues yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? Es como nosotros vivimos el día a día y muchas veces con los pacientes y pues nosotros uno de los proyectos que es Apoyo entre Iguales, somos expacientes que estamos hablando con pacientes, ¿no? Que están pasando por eso, pues bueno, se abren mucho más contigo a veces o te cuentan muchas cosas que igual en la consulta del médico no cuentan. Entonces podemos transmitir mucha información de ese día a día, pues eso, de esa gestión del ambiente socioeconómico de la propia familia, pues porque vamos, al final tienes otro tipo de contacto, ¿no? Que no puede ser que no es el de la consulta. Entonces sí que pues me parece algo importante, algo que atender muy en cuenta por parte de
pues eso, de las administraciones para tenernos en cuenta para lo que podemos aportar en ese tipo de... Sin duda, desde lo que comentas, tanto de los programas de pares, los programas de paciente experto, una cosa que nos trasladan en nuestras respectivas organizaciones constantemente es que no tiene nada que ver recibir información de un profesional sanitario que recibir información de una persona que quizás tiene tu misma edad, que ha visto en su día a día cómo le afectan ciertas cuestiones. De hecho, siempre hablamos de la importancia de recetar asociacionismo, ¿no? Desde la consulta, porque son desde los propios médicos o distintos profesionales sanitarios son los primeros que saben que cuando una persona llega a una asociación el acompañamiento cambia drásticamente. Entonces, por otro lado, Patricia, en vuestro caso concreto, ¿cómo podemos ayudar a identificar esas necesidades, esas desigualdades desde nuestras asociaciones para ya lo que tiene que ver con datos y la experiencia de pacientes? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama SEUS, que recoge esto. Son datos de nuestras asociaciones, de los diferentes hospitales que atendemos y que recogemos marcadores. Pues hemos los cuidados paliativos pediátricos a domicilio, saber cómo está la realidad en el territorio, la edad de atención, cómo está, para poder reclamar ante las administraciones esa realidad de, mira, no se está cumpliendo. Las UCIs pediátricas, en un momento tan delicado en que tu hijo está en una UCI pediátrica, no pueden, entendedme, no pueden echarte porque tú necesitas estar ahí. Ese niño o niña necesita estar contigo. Por otra parte, lo que comentaba Manuel, la importancia de el igual. Tenemos un grupo de supervivientes que están trabajando en diferentes cuestiones pues a nivel europeo, cómo están en otros países los supervivientes, qué podemos hacer en España para que esto cambie. Tema de concienciación. Trabajamos mucho en los colegios para desestigmatizar, en nuestro caso, el cáncer infantil. No porque tenga un cáncer va a estar calvito ni se va a morir. Eso hay que trabajarlo desde la primera infancia. Si los niños, niñas, adolescentes tienen eso claro, al final la sociedad del futuro va a tener una visión mucho más global. Pues justo me das como una buena pista para seguir con el tema de otro de los temas que quería hablar con vosotros, que es el trabajo en red, la colaboración. Has mencionado ya uno de los proyectos que tenéis, Manuel, en vuestro caso. ¿Qué barreras reales os encontráis todavía desde las asociaciones para trabajar de manera coordinada, tanto con otros agentes, con otras asociaciones, con diferentes actores del sistema sanitario? Bueno, sobre todo lo primero es el tiempo, que al final, pues bueno, los recursos son los que son, muchos somos voluntarios, entonces al final dedicamos nuestro tiempo, pero también tenemos un tiempo limitado y pues bueno, la parte del equipo técnico, que los recursos de la asociación pues te permite mantenerlos, que te permite mantener. Entonces sí que al final sí que ponemos mucho ese foco pues en los pacientes, en las familias, pero sí que nos gusta y estamos intentando trabajar en red, poder crecer, porque al final creo que pues bueno, desde diferentes realidades podemos aprender unos de otros para poder también llevar a cabo mejor todo el trabajo que estamos haciendo. Seguramente pues no tenga nada que ver una patología con otra, pero realmente sí que esas realidades de esas personas pues nos pueden aprender. Al final estamos trabajando para personas y lo que queremos es mejorar pues bueno, todo ese proceso, toda su vida durante ese proceso para que no sea tan duro como es. Sí, desde luego. Lo que comentabas del tiempo es una de las principales cuestiones que se nos traslada a la plataforma desde todas las organizaciones miembro, y es que las organizaciones de pacientes surgen desde la propia sociedad civil organizada. Al final son pacientes, son familias, son personas cuidadoras que se organizan, y una de las principales patas que nos afecta en nuestro día a día es financiación, la dificultad de conseguir medios,
la dificultad de conseguir equipos, porque la realidad es que sostenemos realmente una buena parte de el lugar a donde el sistema sanitario no llega, y ese trabajo se está haciendo, pero se está haciendo a costa de muchas personas que están malitas, que no tienen a veces tiempo, capacidad. Hay mucho voluntarismo, lógicamente, y está bien, es una cosa importante desde la que trabajamos y que reivindicamos, pero también necesitamos tener herramientas un poco más estructurales para mantener a largo plazo nuestra supervivencia. Desde vuestra organización, ¿cómo lo vivís? Al final, las asociaciones de pacientes cada vez estamos más profesionalizados. Obviamente, la parte de la vivencia en primera persona, en nuestro caso, los padres, las madres, es fundamental, porque quién mejor que hablar en primera persona. Pero luego estamos los equipos técnicos, que cada vez nos formamos más, nos especializamos más, pero faltan recursos. Y al final la administración debería hacer un ten con ten para poder ayudarnos, porque al final en nuestros territorios, gracias a que España tiene una sociedad civil súper solidaria y se implican un montón con los proyectos, pero claro, necesitamos estructura, una estructura de calidad para poder atender de manera óptima a nuestros pacientes. Sin recursos, malamente. No, sí, desde luego. Al final, como un poco lo que se me queda es que desde las organizaciones hay muchísimo conocimiento experto, muchísimo valor, muchísima información que podemos trasladar, pero todavía no terminamos de llegar, tanto porque parece que se sigue entendiendo a veces a las organizaciones un poco como acompañantes, y bueno, sí, sin duda acompañamos, pero hacemos una labor mucho más profunda. Hay que cambiar el concepto de, a lo mejor, caridad. Son asociaciones que dan ayuda a una familia en un momento determinado. No, es que no es una ayuda, es una atención integral. Hay unos profesionales detrás que se están formando para dar una atención especializada. Los psicólogos, los trabajadores sociales, los educadores o profesionales de la educación, que tienen que aprender cómo tratar en el aula, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer infantil, cómo transmitírselo al resto de menores. Todo eso no es un simple, mira, pobrecitos que están aquí ayudando a estos niños enfermos. No, es que tiene unas connotaciones detrás muy importantes y que afecta a toda la sociedad. Sí, es conocimiento de muchísimo valor, que al final da mucha pena que se pierda, porque además se está hablando tanto de esa estrategia de innovación europea, de la importancia de la innovación, de la importancia de transformar el sistema sanitario, de cómo ese sistema sanitario es como la piedra angular del estado del bienestar. Y jolín, da mucha pena que un conocimiento tan experto, que tanta información sanitaria desde el ámbito digital, por ejemplo, pero desde la propia experiencia del día a día de los pacientes, se pierda, que es información súper útil. Volviendo un poquito para atrás, con el tema de los proyectos, Manuel, en vuestro caso, ¿podrías darnos algún ejemplo de alguna colaboración útil que hayáis hecho con organizaciones, con administraciones, algo desde el trabajo en red? Bueno, nosotros sí que estamos ahora mismo en Galicia, en nuestro territorio, estamos trabajando, sí que tenemos convenios en los 7 hospitales públicos que tenemos, con la Consellería de Sanidad, con la Consellería de Educación, y bueno, sí que pues nos facilita, pues sobre todo con la de educación, pues a la hora de esa concienciación sobre donación de médula ósea. Así que pues estamos yendo a colegios desde primaria, para que los niños ya crezcan con, pues eso, que no piensen que le van a pinchar en la médula espinal, que es algo muy común. A mí me pasó en su día, también lo pensaba, y al final es esa educación que hablábamos al principio, pues bueno, que también creo que es importante, y es algo que bueno, es uno de los proyectos que nos está gustando llevar a cabo, que sí que nos ha valido ese trabajo en este caso con la administración, que la verdad que pues bueno, nos han recibido bien, nos ha ayudado para poder llegar a más centros educativos y a los hospitales, donde realmente en los hospitales de Galicia se nos ha recibido muy bien. Podemos pues bueno, colaborar un poquito.
Con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Llegar a veces donde las administraciones o pues eso, los hospitales no pueden llegar, ¿no? Estamos ahí en ese limbo, ¿no?, que quedaría, y realmente creo que es una de las partes más importantes que hacemos, que podemos llegar, pues eso, con toda la profesionalización que está llegando a las asociaciones, para así poder ayudar, dar un apoyo de mayor calidad y un acompañamiento de mayor calidad a los pacientes. Y en ese mismo proyecto, ¿cuáles son las principales dificultades, además del tiempo, que habéis tenido a la hora de llevarlo a cabo? Bueno, al principio sí que es un poco pues que confíen en ti, ¿no? Una vez que entras en el hospital, una vez que llegas, pues bueno, sí que es un poco una de las trabas, o que realmente, o que la gente, que las personas realmente confíen en una asociación, porque vienes allí, porque bueno, pues pensarán que le quieres vender algo y realmente no le quieres vender nada. Lo único que quieres es, pues bueno, como en mi caso como ex paciente, intentar apoyar, intentar ayudar. Para mí es desde que me pasó pues todo mi proceso, tenía claro que mi responsabilidad era acompañar o estar al lado de los que le toque pasar por lo que a mí me ha tocado pasar. Y entonces tenemos que, pues eso, que la gente se quite esa idea de las asociaciones, que pueda haber muchos prejuicios, que pueda haber mucho pensamiento incorrecto. Y entonces yo creo que es una de las trabas que más hemos tenido, ¿no? Que lo que decíais antes, bueno, y conseguir que los médicos nos receten más. Sí, desde luego. Y Patricia, en vuestro caso, ¿podrías trasladarnos un ejemplo de verdad trabajo que en nuestro caso los oncólogos pediatras trabajamos muy de la mano, entonces formamos parte de los equipos multidisciplinares, o sea, estamos como muy integrados dentro de los hospitales y demás. Pero, por ejemplo, sí que hemos trabajado en red con otras asociaciones de pacientes de cáncer de adultos para hacer reivindicaciones comunes. Por ejemplo, el derecho al olvido oncológico, que salió hace unos años, una ley de porque hayas tenido un cáncer, por ejemplo, en nuestro caso, en la infancia, te afecte a la hora de pedir una hipoteca, un seguro médico, o incluso esa incorporación que comentaba Manuel. La nuestra es la primera incorporación laboral, no reincorporación, el tener que dar explicaciones de por qué cada X tiempo tengo que ir a revisiones, adaptar el puesto de trabajo, las posibles secuelas que haya podido tener el tratamiento. Entonces, trabajar trabajar en red con otras asociaciones te nutre de información que al final es complementaria a la tuya, y una voz unida es mucho más fuerte que muchas pequeñitas. Sí, en la POP hacemos pues eso, muchos eventos, muchos talleres en los que las organizaciones pueden explicar a veces su experiencia llevando a cabo cierto proyecto y siempre hay una experiencia compartida desde otras asociaciones que a veces la patología no tiene nada que ver, pero se pasa por muchos procesos comunes y es súper importante compartir buenas prácticas, compartir experiencias, compartir cómo ha sido cierto proceso, cómo habéis encontrado la manera de, mira, pues esto, hablando con esta organización, al final el poder nos fue más fácil. replicar esos proyectos a tu realidad. O sea, al final todos son pacientes, tienen unas necesidades comunes, y si a una asociación de pacientes con una determinada patología le ha venido bien, seguramente se pueda trasladar a la patología de tu organización. Y volviendo un poco para atrás, Manuel, has hablado precisamente de tu propia experiencia como paciente. En el tema de los datos y la experiencia, y la experiencia de paciente, de cómo trasladar esa información, desde tu visión personal, ¿qué te hubiese gustado que quedase más trasladado a la realidad, que se hubiese podido medir en todo tu proceso de enfermedad? ¿Qué experiencia tienes con esto? ¿Cómo te hubiese gustado que hubiesen quedado trasladada más tu experiencia real? Bueno, en mi caso en concreto, la verdad que bueno, sí que ha habido en algún momento, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que había momentos que se hablaba de mi caso y yo no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, de lo que me estaba pasando, de lo que me podía pasar, de nada, no me estaba enterando de lo que venía.
y sobre todo eso, pues el explicar un poco mejor el proceso, el sentirte a veces un poco más partícipe, pues eso, por a veces preguntaba pues si hago esto otro, pero realmente no, tampoco obtenía a veces las respuestas adecuadas o las respuestas, ¿no? Entonces, pero sí que a veces sí que, pues bueno, en la planta de hematología del Cunqueiro ahora mismo para mí es casa, porque porque es casa, he pasado mucho tiempo allí. Pero a veces ese, pues saber lo que puede pasar o lo que no, a veces evidentemente es muy complicado, ¿no?, anticiparse o decir, pero hay muchas cosas que pueden ser certezas y que a veces te las encuentras de golpe cuando se sabe que te va a pasar. Pues bueno, sí que en ese aspecto es algo que en mi caso sí que mejoraría. ¿En qué momento llegaste tú a la asociación? Yo, pues en mi caso fue muy aislado, porque aparte me coincidió pues en el año 2020, pandemia, etcétera, etcétera. Yo llegué ya cuando había superado el trasplante. Había conocido, no, a Sotrame en ese momento estaba más en el norte de Galicia, no había llegado pues a Vigo, de donde yo soy, y ahí la conocí pues a través de redes y en uno de los momentos críticos de mi enfermedad tenía claro que tenía que hacer algo, tenía claro que quería ayudar después de no quería que nadie pasara por lo que yo he pasado sin ese acompañamiento, sin ese a veces pues hablar con alguien y que te escuche y saber que hablas el mismo idioma, porque un familiar está a tu lado y sí te puede entender, pero no es lo mismo, no ha sentido en sus carnes lo que tú has sentido. Entonces, pues con los médicos igual. Entonces, a partir de ahí es cuando dije y me lié la manta a la cabeza. Pues qué bien, y sobre todo qué suerte todos los pacientes que ahora van a llegar a esa asociación y te van a tener a ti al otro lado explicando, oye, cuando te dicen esto, lo que realmente te están diciendo es esto. ¿Lo has entendido bien? ¿Te has preparado las preguntas realmente para la próxima cita que tienes? Ese tipo de perspectiva va a cambiar mucho el impacto de la calidad de vida de un tratamiento, una información, y también va a hacer ver a otros pacientes que lleguen lo transformador que puede ser hacer de tu experiencia conocimiento útil. Sí. Y siguiendo con todo el tema, estaba volviendo un poco al inicio de lo que veníamos hablando de la importancia de la participación a nivel macro, meso y micro. No se nos puede olvidar que ahora, por ejemplo, tenemos sobre la mesa la ley de asociaciones de pacientes, que está en proceso de tramitación. Veremos luego qué quedará finalmente de ese proyecto y cómo lo sacaremos adelante con todos los cambios políticos que tenemos ahora, que siempre es complicado, pero sin duda hay como un cambio muy drástico que se viene dando desde hace mucho tiempo con respecto a las asociaciones de pacientes. Nuestro papel cada vez se respeta más, se entiende mejor, y nosotros también somos cada vez más conscientes de ello. Y ahí, hay como unas claves que creo que es importante que nos quedemos con todo el tema de la participación, de nuestra involucración. Desde tu perspectiva, Patricia, ¿cuál crees que sería, así como entendiendo globalmente toda esta conversación, cuáles son las principales necesidades urgentes que crees que desde las administraciones se tienen que tener? Bueno, administraciones o no solo, en general desde la sociedad, porque esto también va dirigido a la sociedad civil. ¿Cuáles crees que son las prioridades urgentes en todo el tema de la participación, los datos, la medición de experiencia? Lo que comentábamos antes, al final tiene que empezar con un cambio cultural que ya ha comenzado. O sea, el proyecto de ley de asociaciones de pacientes ya es un gran paso, pero tiene que cambiar a nivel cultural. Entender que las asociaciones de pacientes somos entidades complementarias al sistema sanitario, que estamos ahí para ayudar en un momento determinado y posterior, por supuesto, y entender de nuestro papel dentro de todo estos actores, que es igual de importante que la parte clínica, entender la parte psicosocial, que una familia necesite atención psicológica en todo momento,
porque el diagnóstico, como decía Manuel, es un impacto brutal. Que el menor o el adolescente no pierda su curso escolar, porque para él su día a día son sus amigos en el colegio, que la sociedad entienda que un cáncer, ya sea infantil, de mama, adulto, no es un estigma que tienes que tener de por vida, aunque tengas sus secuelas, pero no te tienen que estigmatizar. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucha incidencia en el lenguaje, en el uso correcto del lenguaje. A los niños y niñas muchas veces se les tacha de superhéroes. Esa presión añadida que tienen durante el tratamiento de venga campeón, venga que tú puedes, sigue luchando. Ostras, estamos viendo el impacto psicológico de esto. Estar tranquilo y simplemente pasar esto. De decir, o sea, estoy aquí malito en la cama y encima tengo que ser fuerte, tengo que estar en ese cambio de mentalidad, pero hablo como sociedad en general. Hay que darle su espacio. Quienes luchan son los tratamientos, son la medicación, y los médicos y médicas están ahí para ayudar. Los pacientes tienen que estar tranquilos, estables. O sea, se necesita un cambio cultural ya solo en el uso correcto del lenguaje, la discapacidad. Tenemos una lucha personal de no son minusválidos, ya cambió la Constitución, menos mal, pero personas con discapacidad. Y persona con discapacidad no implica que tenga menos capacidades que una que no lo tenga. Adaptar esa realidad es súper importante porque, repito, son muy válidos, y muchos de nuestros supervivientes, por ejemplo, lo que decía Manuel de devolver lo que ha vivido, muchos de supervivientes son ahora trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, doctoras. O sea, devolver a la sociedad todo lo que se ha recibido es que tiene que ir nutriéndose desde abajo. Pues súper bonito cómo la experiencia personal se convierte en información útil, en transformación del sistema sanitario, que al final va también mucho de la corresponsabilidad, esa palabra que usamos siempre desde la POP, de que el sistema sanitario es una cosa de todos, y la participación también es una cosa de todos. Desde las administraciones, las instituciones, se tiene que hacer mucho trabajo por aprender ese cambio cultural, pero también por integrarlo, integrarlo de manera estructurada y formal, con el tema que hablábamos antes de la ley de asociaciones de pacientes, saber aterrizarlo, saber qué preguntar, saber cómo preguntar, y por parte de pacientes que estén formados, que sepamos cuando la parte que nos toque, saber preguntar la información, saber a dónde acudir, saber expresar realmente las cuestiones tan importantes que nos afectan a nuestro día a día y que a veces ni siquiera somos capaces de entender lo útiles que puede ser trasladarlas a nivel de seguridad, a nivel de accesibilidad. Y bueno, tirándote de nuevo, Manuel, a ti la pregunta, con toda esta conversación sobre la participación, la importancia de la experiencia, de cómo involucrar a pacientes, del papel de las organizaciones, ¿cuáles crees tú que son las prioridades urgentes a las que nos tenemos que enfrentar? Pues bueno, yo volvería un poco a todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Desde pues que las asociaciones formemos parte, que nos tomen en serio, que estemos pues eso, en coordinación, pero coordinación de verdad con las administraciones, porque bueno, sí, se está humanizando más los tratamientos, se nos está teniendo más en cuenta, pero creo que tenemos mucho trabajo todavía ahí por hacer. A mí me parece una de las partes fundamentales donde tenemos que trabajar, de poder estar en el día a día. Ya estamos en el día a día de los pacientes, pero tenemos que intentar estar un poco más también en el día a día con los hospitales, en poder participar, en poder también transmitir a los médicos pues qué es lo que es la realidad que estamos viendo en ese día a día, algo mucho más cercano, porque a veces bueno, es como un poco complicado. Yo entiendo que también ese día a día que ellos tienen es súper complicado, porque pues bueno, tienen 30 pacientes o 40 pacientes para ver al día y tampoco tienen para más. Pero sí que tener esa coordinación, poder tener ese contacto más cercano, para así pues
ayudar a todos los pacientes, a todas las personas que están pasando por eso. Hablabas precisamente de eso, de coordinación. La cosa transversal que nos trasladan todas nuestras organizaciones siempre es que el sistema sanitario parece que no está coordinado, y podemos entender coordinación a muchos niveles, tanto desde los propios sistemas asistenciales, es decir, desde la atención primaria a la atención hospitalaria, la coordinación entre diferentes profesionales sanitarios dentro del propio centro sanitario, la falta de información que a veces se queda en diferentes silos y que no llega. En vuestra experiencia, Patricia, el tema de la coordinación, ¿cómo lo vivís? Es complejo porque al final nosotros vemos 17 realidades diferentes. El que el sistema sanitario, las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas a veces es enriquecedor porque lo que hablábamos antes de las buenas prácticas y demás, pero otras entorpece muchísimo. Que haya una buena coordinación entre primaria y especializada, que los pediatras, en nuestro caso, o los médicos de cabecera, estén formados en saber detectar a tiempo, esa detección temprana en un cáncer es fundamental. Luego, por el lado de los profesionales sanitarios, formación específica, el uso, hablábamos de los datos, en oncología pediátrica está el RETI, que es el Registro Español de Tumores Infantiles, que es para nosotros el pilar base para saber la información de supervivencia, de casos registrados y demás. Tenemos la casuística de que ellos registran el 99% hasta los 14 años, pero lo que hablábamos de la edad pediátrica, cuando pasan a adultos, ese registro, hay muchos déficits, pues que exista esa coordinación entre profesionales para traspasar esa información, que haya un seguimiento, porque eso lo que nos permite es que en un futuro sepamos qué va a pasar con estos pacientes, cómo va a ser la supervivencia, ya no de la infancia de 0 a 14, sino de 15 a 19, qué pasa después, cómo es su supervivencia, según el tipo de tumor, que eso también influye un montón. Nosotros siempre decimos que el cáncer infantil es una enfermedad rara que tiene un 84% de supervivencia, pero a 5 años. A 5 años están los segundos tumores, las posibles secuelas, la cronicidad. Cada vez las personas vamos a tener más problemas de salud, pero vivimos más. Entonces, el integrar todo eso en el sistema sanitario con sus 17 vertientes es muy complejo, y muchas veces la falta de presupuesto que tienen las propias comunidades autónomas. Justo mencionabas el tema de la cronicidad y es que no podemos salir de aquí sin recordar que la cronicidad es una realidad que afecta a más de la mitad de la población española, que es una realidad que cada vez va a ser mayor por múltiples factores. Por un lado, porque hay cambios en los hábitos de vida; por otro lado, porque hay muchos cambios en el tema de la innovación. Cada vez podemos vivir con patologías que antes eran sencillamente mortales, y además cada vez podemos vivir durante más años, más tiempo, con mejor calidad de vida. Entonces, el tema de la cronicidad es que cada vez vamos a ser más. El sistema sanitario todavía está muy centrado en el paciente agudo, en paliar la enfermedad cuando aparece, que está genial. Tenemos ahí una pata súper importante ya trabajando, pero a la realidad del paciente crónico, la realidad del largo superviviente, la realidad de tantas otras patologías que surgen en edad pediátrica o que surgen en ciertos contextos, es que el sistema sanitario tiene que aprender a adaptarse y aprender a enfocar que el paciente crónico va a ser el principal usuario del sistema sanitario, va a consumir muchos recursos, y entonces esto quizás requiere un enfoque distinto en cuanto al sistema sanitario. A veces pasa mucho más por enfocarse en prevención, enfocarse en educación sanitaria, enfocarse en formación. Hay como mucho trabajo por hacer desde la cronicidad que no podemos irnos sin recordarlo. Y quería también, hemos hablado como desde toda esta conversación, las principales necesidades urgentes que nos surgen en el ámbito de la participación, la medición de datos. Mencionabas precisamente, Patricia, también el tema de la información que volcamos, y no
no se me pasa tampoco la importancia con el tema digital de la interoperabilidad. En el sistema sanitario muchas veces, pues eso, tenemos 17 sistemas sanitarios, tienen que ser interoperables entre sí, tiene que haber traslación de esa información. No sé si desde vuestra organización, imagino que recibís mucho. Es verdad que están muy coordinados y al final entre los propios profesionales hablan y traspasan expedientes, pero ya es más a nivel gestión administrativa, que una comunidad autónoma usa un programa informático que no traspasa bien los datos a otra. Es que a 2026 no podemos estar así. Debería haber un sistema común que el traslado de expedientes sea mucho más ágil. Lo estamos viendo ahora, hubo un cambio con el baremo de discapacidad, que se supone que todas las comunidades autónomas lo tienen que implementar. Pues vemos que en determinadas comunidades autónomas van más avanzados en ese tema que en otros, porque los propios profesionales de los centros de valoración todavía no han llegado a esa formación. Entonces, no puede ser que en un país tan pequeño comparado con otros haya tanta dispersidad. Sí, vamos, sin ninguna duda. Y además es que si pensamos a futuro, si pensamos en lo que va a ser la cronicidad a futuro, si pensamos en lo que va a ser la realidad del cáncer a futuro, no podemos solo pensarlo a nivel local. Esto ya tenemos como que trasladarlo casi a nivel europeo. Y es una cosa que tenemos que empezar a entender, que los sistemas sanitarios de los distintos países tienen que tener capacidad también de reaccionar y de poder aprovechar, como decíamos antes, toda la información que estamos recopilando para que luego se traslade en buenas políticas públicas, en innovación que llegue de verdad a los pacientes, en ensayos clínicos, en potenciar los ensayos clínicos. Entonces, bueno, tras todo esto, que ya estamos llegando casi al final, nos quedan 5 minutitos, quería que aprovechásemos estos últimos 5 minutos. Manuel, por ejemplo, tú, ¿con qué mensaje clave te gustaría que nos quedásemos de esta conversación? Tanto desde la perspectiva de la participación como de las necesidades de las organizaciones de pacientes. Pues, ¿qué mensaje? Pues que lo que pretendemos es sumar, lo que necesitamos es sumar entre todos para conseguir una mejor calidad de vida para los pacientes. Decíamos la cronicidad, el sistema que pues bueno, que si yo soy de Galicia y me vengo a Madrid y necesito algo aquí, o me pasa algo aquí, que haya acceso para todos. O sea, ese poder trabajar en común, pues eso, entre las administraciones, entre las organizaciones, entre pues bueno, la población en general. Entonces, y que se nos tenga en cuenta a las organizaciones para poder estar ahí, para poder echar una mano en lo que podamos, porque realmente es lo que queremos. Lo hacemos todo con la buena voluntad del mundo, porque somos un porcentaje muy elevado de personas que hemos pasado por eso y que solamente pretendemos eso, pretendemos sumar. Genial. Y Patricia, desde tu perspectiva, ¿con qué mensaje clave te gustaría que nos quedásemos? Al final, que el movimiento asociativo es muy diverso, muy rico. Contamos con mucha información, tanto de primera mano como cualitativo y cuantitativo, y se nos tiene que dejar un espacio. El tiempo está cambiando, las metodologías cambian y se está viendo que nuestro papel como asociaciones de pacientes es fundamental en el desarrollo tanto de estrategias como de políticas sanitarias, porque no solo es curar, sino vivir mejor. Sí, creo que es un mensaje clave. Ahora el sistema sanitario no solo se puede encargar de cuidar, sino como o sea, no solo de curar, sino de cuidar y de saber acompañar a lo largo de toda la vida. Y que el paciente esté informado, sea conocedor de qué va a pasar, qué no va a pasar y que tenga poder de decisión. Pues me quedo con un montón de reflexiones. Sin duda está la parte imprescindible de toda la información que desde las asociaciones somos capaces de recopilar, cómo podemos también trasladar toda la información que recibimos de pacientes o desde nuestra propia experiencia de pacientes, hacerla más accesible, hacerla más comprensible para otros pacientes que van a venir después de nosotros, cómo toda esta participación luego se tiene que trasladar, como decía Manuel, en acceso. Quiere decir, estamos
teniendo tanta información, tantos datos que podemos recopilar, que luego no puedan llegar a que luego el tratamiento llegue de manera útil y efectiva a la vida del día a día del paciente, que se sepa cómo eso va a impactar. Y por otro lado, que mencionábamos también como muy a lo largo de toda la conversación, la cronicidad es una realidad que ha venido para quedarse. Los pacientes crónicos somos pacientes que cada vez vamos a hacer más uso del sistema sanitario, y entonces invertir en participación de pacientes, invertir en el papel que tienen las asociaciones de pacientes que sacan todo ese trabajo adelante, al final es una realidad que tiene que ver con el coste. O sea, para el sistema sanitario es menos costoso que los pacientes estemos formados, que estemos informados, que sepamos cómo aportar y ser corresponsables en nuestra propia salud. Así que bueno, me quedo con todas estas reflexiones. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y nos vamos con la siguiente mesa. Gracias.